Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Capítulo 2. Pelo negro brillante y pupilas rojas. Incluso si no quería, podía sentir que el rostro de Harold tenía rasgos que se encontraban en personas fuera de Japón e incluso muy lejos de Asia. Aproximadamente 140 centímetros de altura y, como era de esperar, de aproximadamente 10 años. Vestido con una camisa blanca pura con un lazo cruzado y pantalones cortos hasta la rodilla, tenía la apariencia exacta a la de una pintura de algún muchacho joven de una familia noble y distinguida. Hirasawa Kazuki se había convertido en Harold Stokes. Parecía difícil de aceptar, pero con esto, prácticamente había confirmado que esta era la verdad. Ni el razonamiento ni el proceso fueron entendidos. Pues bien, si esta situación es como poseer a una persona, o debería estar bien con verlo como un sueño aterradoramente real. O tal vez, Hirasawa Kazuki había cambiado de lugar con Harold Stokes, o también podría ser que la conciencia de Hirasawa Kazuki había nacido por los delirios del dueño de este cuerpo que se había vuelto loco. La pérdida de un factor para verificarse a sí mismo. Atacado por una sensación como si perdiera todo el apoyo de sus pies, al mismo tiempo que ponía las manos sobre las rodillas, había perdido casi todas sus fuerzas, conteniendo la sensación de náusea que brotaba. Su respiración era agónica y su visibilidad estaba teñida de blanco debido al vértigo, mientras que sus jugos gástricos se agolpaban en la dirección opuesta. En cualquier caso, fue una sensación horrible. Dejaré de lado todo y solo dormiré. Con sentimientos tan irresponsables, Kazuki se derrumbó sobre la cama. No tenía fuerza de voluntad para resolver sus pensamientos. Despertar después de dormir y decir fue todo un sueño, estaba seriamente nervioso. Murmurando eso, se limpia el sudor frío. Aferrado a esa esperanza, mientras su conciencia se desvanecía, fue empujado hacia atrás debido a los sonidos de golpeo en la puerta. Adelante. La idea de fingir ignorancia pasó por su mente. Pero antes de que pudiera pensar profundamente, dio una respuesta. No estaba claro si era la voluntad de Harold o el subconsciente de Kazuki. Pero yo no les diría bruscamente, adelante. Sin siquiera saber quién era, hablar de una manera tan grosera, Kazuki no era una persona que no supiera acerca de la cortesía. Si ese es el caso, como antes, ¿su cuerpo se movió por sí solo? Ya que ya había respondido, sin opción, levantó su cuerpo lánguido mientras pensaba en tales pensamientos, lo que lo ponía en un estado de ánimo aún más deprimente. Aunque eso puede ser cierto, no era como si el visitante se abstuviera de entrar en la habitación. Un hombre de pelo gris abrió la puerta, se inclinó respetuosamente y entró en la habitación. Mirando su cara, Kazuki se dio cuenta de quién era la otra persona. Norman. Él, que sirve de mayordomo en esta finca, apodado la conciencia de la casa Stokes por los jugadores, es un personaje llamado cariñosamente como Norman-san. Como no era más que un mayordomo y no un pariente de sangre, no era miembro de la familia Stokes. De todos modos, el que se convierte en un agente refrescante para el corazón en el evento relacionado con la altamente clasificada y valorada casa Stokes, entró en la habitación de Harold. «Disculpe mi grosería», dijo Norman. «¿Qué asunto tienes?», dijo Harold. «Para ser honesto, quiero consultar a Harold-sama sobre». Las palabras de Norman se apagaron a mitad de su frase. Sintiéndose sospechoso, Kazuki miró atentamente la cara de Norman. Cuando lo hizo, las palabras que le siguieron lo desconcertaron. «Tal vez, ¿se siente mal?». «Entonces», dijo Norman. «No hay problema», interrumpió Harold. «Pero su complexión es…». «Te estoy diciendo que no hay ningún problema». Sin ni siquiera una pizca de consideración, cortó las palabras de Norman llenas de preocupación y las descartó. Honestamente, había todo tipo de problemas, pero no era como si pudiera transmitirlo directamente y decir, en realidad, parece que he poseído a Harold-kun. Y así, cuando él suavemente quería negarse, se convirtió de esta manera. Parecía como si esta boca automáticamente tradujera las palabras al estilo de Harold. Fue el anterior, adelante también el trabajo de esta boca. Si ese fuera el caso, esto era una característica molesta.
En respuesta a la reacción contundente de Harold, Norman sintió que algo estaba fuera de lugar. El joven Harold del que él era consciente tenía un odio extremo hacia la retención y nunca trabajaría duro, huiría del dolor y eliminaría todo lo que no le gustaba. Sus padres también eran en gran parte responsables de aprobar generalmente algo así, es decir, si Harold se sentía mal, en lugar de soportarlo así, habría exageradamente gritado sobre su condición. Sin embargo, solo en este día, no lo hizo, instando a continuar la conversación, a pesar de que su rostro estaba extremadamente pálido. Pensó en hablar más tarde, pero mirando a los ojos de Harold, que estaban gritando, «Date prisa y habla», Norman continuó la conversación. «Entonces, seré breve. Estoy pidiendo la reducción del castigo impuesto a Clara». Cuando oyó eso, Kazuki recordó la realidad de que de hoy en día tiene la vida de una persona en sus manos. El choque de darse cuenta de que se había convertido en Harold era demasiado grande debido a que su memoria había caducado por completo. Su boca había lanzado el diálogo del evento, donde hace a la sirviente como sujeto de prueba para su nueva magia, por su cuenta, y naturalmente, Kazuki no tenía ninguna intención de hacer eso. Siendo así, ya que estaba a punto de dar su consentimiento instantáneo a la petición de Norman, ni siquiera fue capaz de formarlas en palabras. No era como si la voluntad de Harold lo obstruyera. Fue el propio Kazuki quien se tragó las palabras. Esto era porque él tenía que responder según la situación, puesto que él tenía conocimiento sobre la obra original. Si la situación seguía a la obra original, entonces la sirvienta, Clara, sería quemada hasta la muerte por la magia de Harold. Como resultado, la hija de la mujer, Colette, sería expulsada del territorio Stokes, ya que no tendría parientes. Al poco tiempo, Colette, que se habría derrumbado por el agotamiento tanto de la mente como del cuerpo, entonces sería protegida y comenzaría a vivir con el protagonista de la obra original y su familia, bajo el mismo techo. En resumen, Colette era la heroína principal y si Clara se salvaba ahora, no encontraría al protagonista, lo que sería una enorme desviación de la historia. Kazuki se dio cuenta de esto y se quedó sin palabras. Al final, esto era solo una posibilidad. Había una posibilidad de que incluso si Clara era salvada o asesinada, Colette podría encontrarse con el protagonista y convertirse en su amiga. El fenómeno que podría llamarse el poder de alterar la historia. Si este poder funcionaba incluso si Kazuki se movía a su antojo, entonces, para bien o para mal, no había necesidad de preocuparse. Si eso era cierto, entonces los acontecimientos de la obra original no podrían ser evitados y mi futuro sería un oscuro negro. Permíteme asumir que un poder como ese no existe. Si no lo hubiera hecho, la salud mental de Kazuki habría recibido un hit. Por el contrario, si una cosa como el poder de alteración no funciona, utilizando el conocimiento sobre la obra original, Kazuki podría evitar las acciones desordenadas tomadas por Harold y no sería muy difícil comportarse de una manera que no disminuyera su impresión. Un rayo de esperanza surgió en el corazón de Kazuki. Para ese propósito, si tomo acciones que se desvían demasiado de la obra original, perdería una ventaja, lo cual sería un pobre plan. Sin cambiar el escenario en un amplio sentido, si pudiera guiar solo la conclusión a una dirección decente, entonces. En cualquier caso, si él no toma ninguna acción y el escenario progresa completamente de acuerdo con la obra original, en unos años más, Kazuki daría la bienvenida a la muerte. Él tenía que hacer todo lo posible para evitar eso. Sin embargo, el tipo de influencia que la destrucción de la historia original causa no se conocía. Mucho menos, en un mundo de RPG, donde la muerte estaba cada vez más cerca. En un mundo como este, conocer el áspero flujo del futuro fue la mayor ventaja, y si esto era ignorado, la muerte podría venir debido a un desarrollo ausente en la obra original. Una colosal bandera de la muerte llamada el mundo de la supervivencia del más apto. Para enfrentarse a ambos partidos y sobrevivir, el flujo de la obra original debía ser trazado mientras que sería bueno avanzar para romper su propia bandera. De todos modos, Kazuki reforzó su determinación de hacer todo lo posible antes de que pudiera empezar a hablar pretenciosamente si no quería morir. Norman se sobresaltó al ver los ojos de Kazuki, que albergaban una determinación tan obstinada. Esto era porque él nunca había visto al niño hacer tales ojos previamente.
Clara es esa sirvienta, ¿no? Bastardo, ¿me estás diciendo que actúe por el bien de rescatarla? Kazuki instantáneamente se arrepintió de abrir su boca. En cuanto a Kazuki, su intención era decir, Clara-san era la sirviente de hace algún tiempo, ¿verdad? Realmente quiero salvarla, pero no puedo moverme abiertamente. ¿Qué tan libremente se tradujo para que la observación fuera así? Naturalmente, como si estuviera desanimado, la expresión de Norman se nubló. Esto es malo. Kazuki sintió a través de su cuerpo que el flujo se había vuelto extremadamente malo. De la forma en que iban las cosas, sus hit points iban a aumentar desde la cantidad ya existente. De alguna manera, tratando de pasar por alto las cosas, frenéticamente exprimió las palabras. Si quieres ayudar, para empezar, ve por tu cuenta. Escucharé tus palabras después de eso. En ese caso, dijo Norman. Molesto. Sal de inmediato. Kazuki, agitado por su propia boca lanzando un lenguaje abusivo más de lo que se esperaba, hizo que Norman se fuera, expulsándolo a media frase. Al verlo salir mientras expresaba gratitud incluso después de tal tratamiento, Kazuki se sintió aliviado de que su voluntad de cooperar un poco se transmitió. Lanzándose sobre la cama, levantando la vista esta vez, Kazuki comenzó a reflexionar profundamente sobre su pensamiento descuidado. No pudo evitar volver a tomar su opinión anterior. Mientras esta boca estuviera allí, parecía que sería un problema considerablemente difícil alterar solo la conclusión del evento sin disminuir su impresión. Si bien eso puede ser cierto, él no podía simplemente decir, como se esperaba, voy a renunciar. Si asumiera la peor situación, la situación en la que la muerte en este mundo sería, sin duda, la muerte de Hirasawa Kazuki, lo cual sería extremadamente molesto. También podría haber una posibilidad de volver a su mundo original al morir aquí, pero el riesgo era demasiado alto para que lo pusiera en acción. Y así, hasta que la pista para escapar de la situación actual fue obtenida, la mejor manera de sobrevivir como Harold Stokes era actuar de acuerdo con la obra original y evitar tomar acciones arriesgadas. De esta manera, con una situación cercana a la de la obra original, si el flujo de este mundo continuaba observándose de cerca, quedaría en claro que este lugar era el mismo mundo de Brave Arts o un mundo que era una falsificación de ese. Y así, ¿qué era lo que Kazuki debía hacer ahora? Fue a recopilar información para tener una buena comprensión de la situación actual. Kazuki, que había recuperado su energía hasta cierto punto debido al descubrimiento de la esperanza, se levantó de la cama y comenzó a hurgar en los cajones y buscar en la estantería. Cuando lo hizo, además de los artículos generales, también encontró algunos artículos que habían aparecido en el juego. Casi todo lo guardado en la estantería eran libros relacionados con la magia o biografías que contenían muchas ilustraciones. Afortunadamente, los libros estaban escritos en japonés, que podría ser leído incluso por Kazuki. Como era de esperar, podría ser un mundo de Japón. Después de terminar brevemente su búsqueda, salió de la habitación para hablar con Clara. Él llama a un soldado blindado que estaba cerca. Oí, bastardo, dijo Harold. A sus órdenes. El soldado se inclinó sobre una rodilla y bajó la cabeza. Por cierto, dejó de preocuparse por el uso de su lenguaje en cada situación. Llévenme a la mazmorra donde está encerrada la sirvienta llamada Clara, dijo Harold. ¿A la mazmorra?, dijo el soldado. ¿Qué? Si tienes alguna objeción, la escucharé, dijo Harold. No, no lo hago. Por aquí, por favor. Con movimientos rápidos, el soldado tomó la iniciativa. La armadura estaba chocando ruidosamente. Parecía que sería una molestia si se paseaba por la mansión durante la noche. Él siguió al soldado así durante un corto tiempo. Llegaron frente a un edificio de aspecto desolado, con una altura de 3 metros, construida en piedra, situada detrás de la mansión. Esta es la mazmorra, dijo el soldado. ¿Cuántas personas están aprisionadas?, preguntó Harold. Por ahora, debe ser una sola persona, pero... Si era así, parecía que la única dentro era Clara. Para Kazuki, esto era conveniente. Permanece aquí y vigila para que nadie entre, dijo Harold. Sí, ciertamente.
Haciendo que el soldado estuviera afuera, solo Kazuki entró en el interior del edificio después de abrir la puerta de madera. ¿Ja Harold-sama? Hubo. En la estrecha habitación, que tenía la apariencia de una sala de guardia, estaba la figura de otro soldado. Acostado sobre la silla que estaba alineada, estaba la postura del soldado indicando su descarada marcha en vacío. El soldado, apresuradamente tratando de levantarse, tropezó y cayó de la silla. Kazuki lo ignoró y extendió la mano a una parrilla de hierro, amueblada en el suelo en la esquina izquierda de la habitación, que parecía conducir a la mazmorra. Cuando lo tiró, encontró que estaba bien cerrada. «Entrega la llave», ordenó Harold. Sí. El soldado entregó una llave a Harold, de las que estaban colgadas en la pared. Introdujo la llave en el ojo de la cerradura y cuando la giró hacia el lado izquierdo, la cerradura se abrió con un ruido fuerte. «Tengo que hablar con la persona en la mazmorra. No te atrevas a entrar». A partir de ese punto, bajó la escalera que conducía a la mazmorra mientras aún sostenía la llave, de modo que no lo encerrara, aunque fuera por casualidad. La escalera era sombría e incluso los escalones no podían ser vistos correctamente. Finalmente llegó a la prisión después de descender cuidadosamente los 10 escalones impares. La prisión tenía un total de 4 celdas, 2 en cada lado. Cada celda solo tenía algo que parecía una cama hecha solo de paja y un simple lavabo a la intemperie. En la pared del otro lado de la prisión había una pequeña ventana con una altura de 20 centímetros y un ancho de 30 centímetros, a través de la cual una pequeña cantidad de luz iluminaba la prisión. Kazuki detuvo los pies frente a la celda situada en el lado interior derecho, en el que Clara fue encarcelada. «No hay error de que seas Clara Emerald, ¿verdad?», dijo Harold. «Harold-sama». Kazuki se paró frente a la celda de Clara en una posición en la que no podía distinguir sus rasgos faciales. Estaba en el nivel en el que solo podía adivinar quién era al mirar la silueta pequeña de la persona y escuchar la voz de la persona. Sin embargo, una duda surgió en su mente. Una duda sobre por qué vino aquí. Tal vez. ¿Ha llegado ya el momento? La voz de Clara tembló. Un sujeto de prueba para experimentar una nueva magia. El muchacho de pie delante de ella había dicho definitivamente eso hace algún tiempo. Pensando que ya había llegado la hora, el rostro de Clara estaba grabado con un color aún más profundo de desesperación. Pero la respuesta de Harold fue algo que se desvió mucho de su predicción. «Si ese es tu deseo, entonces lo haré. Pero actualmente es por un asunto diferente». Harold cruzó los brazos y apoyó la espalda en las barras de hierro de la celda opuesta. Ella pensó sobre lo que quiso decir él con un asunto diferente. Ella ya había trabajado en esta mansión durante casi 2 años y la cantidad de veces que había conversado directamente con Harold era innumerable, pero, aún así, inclinó la cabeza confundida. ¿Una cuestión diferente?, dijo Clara. «Solo confirmación. Tú solo necesitas responder a mis preguntas sin ninguna mentira o engaño», dijo Harold. «Oh, ok, contestaré a todas las preguntas que usted me haga». El vigor con el que Clara podía mostrar un acuerdo era solo asintiendo con la cabeza. Era completamente diferente a cómo él se comportaba normalmente, donde él siempre quiso tener su propio camino. Ella fue tragada por la atmósfera de Harold, que estaba emitiendo una aura tranquila y compuesta y que era impropio de su edad. «¿Cuál es la composición de tu familia?», dijo Harold. «Tengo una sola hija», contestó Clara. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Harold. «Ella se llama Colette», dijo Clara. «¿Qué pasa con parientes de sangre o con familiares cercanos que no sean ella?», dijo Harold. «Dejé mi ciudad natal con mi marido, lo cual fue similar a huir, y desde entonces he estado aislada de mi casa. Hace 3 años, debido a una enfermedad, mi marido. Así que había razón para que Colette no tuviera un pariente más que su madre». El propósito del cuestionamiento fue comparar y ajustar el conocimiento de la obra original. Clara estaba desconcertada al escucharle hacer preguntas acerca de sus circunstancias, lo cual no tenía nada que ver con su castigo, pero Kazuki no prestó atención a eso y persistentemente continuó interrogándola. «¿La edad de tu hija es?». «Ella llegará a tener 9 este año», dijo Clara.
¿Tienes alguna experiencia en artes marciales o usando alguna magia?, dijo Harold. No, cosas como eso en particular. El tiempo que tomó fue unos minutos. Kazuki repitió indiferentemente las preguntas. El resultado fue bastante bueno. Toda la información obtenida de Clara era consistente con la de Kazuki. Con esto, toda la información que se podía obtener en esta etapa estaba presente y fue capaz de decidir qué hacer a continuación. Eso es. Bien entonces, dijo Harold. Espere un momento, por favor. Clara rogó para que Kazuki, que estaba a punto de irse, se detuviera. ¿Qué?, dijo fríamente Harold. Si muero, entonces mi hija Colette estará sola. A esa edad, ni siquiera sería capaz de sobrevivir si se dejaba sola. Clara dijo eso mientras derrama lágrimas. Por lo tanto, después de mi muerte, por favor, cuide de mi hija. Esa chica no ha hecho nada malo. Por favor, se lo ruego. En lugar de preocuparse por su propia vida, ella, que estaba ansiosa por el futuro de su hija, rogaba mientras se arrastraba e inclinaba la cabeza a quien ella odiaba desde lo más profundo, que era similar a la persona que la acusaba falsamente. Si fuera el verdadero Harold, podría haber ridiculizado y reído de esa escena. Pero Kazuki era diferente. En la actualidad podía sentir el amor incondicional de una madre a una hija de Clara. Kazuki no podía reírse de la madre que estaba pidiendo la felicidad de su hija en lugar de preocuparse por su propia vida. Ahora tenía la convicción de que era una existencia absolutamente indispensable para Colette. El hecho de matar a esa persona era improbable. Fea. Esa apariencia y también la estupidez total de ser agarrado por la ansiedad innecesaria y sin sentido. Para Harold, esto parecían palabras consoladoras. ¿Hasta qué punto va su altiva actitud? Eso es, ¿qué quieres decir con? Sin responder a la pregunta de Clara, Kazuki comenzaba a alejarse. Si él se quedaba delante de ella más que esto, parecía como si comenzara a gritar por simpatía. Dándole la espalda, Kazuki le dijo brevemente: si la amas hasta ese punto, nunca más la dejes ir. En poco tiempo, el sonido de los pasos también desapareció y el sonido de los barrotes de hierro en la entrada que se cerraba retumbó dentro de la mazmorra. Clara miraba distraídamente la oscuridad, a través de la cual Harold había desaparecido, digiriendo las palabras que había dejado atrás. ¿Esta desesperación es una ansiedad innecesaria? ¿Es que puedo una vez más abrazar a Colette con estos brazos? No había nadie para responder al murmullo que salía de Clara y aquellas palabras fueron tragadas por el silencio. No sabía por qué, pero ahora sentía que el silencio era tierno. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.